y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En el amor del Señor, si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Le vamos a dar gracias al único vivo y verdadero Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, para adorarte y exaltarte. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, de los que hemos recibido a ti, Hijo amado Jesucristo, como nuestro único Rey Salvador. Gracias, Señor, por los siervos que tú has levantado para predicar el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y así, Señor, como estamos de pie, pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de ti, Hijo amado Jesucristo, que seas tú usando a tu siervo Gustavo con la palabra que tú has puesto en su corazón, que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él te damos gracias hoy y siempre y te pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de tu bendición y que tu Santo Espíritu es el que nos guíe y nos dé el entendimiento, el discernimiento para entender de lo que tú ya has preparado para cada uno de nosotros. Honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. Amén. Amén.
Uno, dos, tres. Es nuevo micrófono, así que me permiten adaptarme. Bueno, le damos gracias al Señor en esta mañana por todas sus misericordias que son grandes y le damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. La palabra de Dios nos recuerda en Romanos 15:7 de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que de esa manera le damos la bienvenida a todos y cada uno. Estoy buscando si hay visitas, ¿verdad? El joven que tiene un gorrito, ¿usted visita? No, ¿verdad? No, ya ha venido. Entonces le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Nos damos la bienvenida a todos y cada uno y también a los que nos ven en línea. Les damos gracias por la sintonía y el tiempo que ustedes dedican a este canal de YouTube. Rogamos a Dios que todo el material que usted pueda encontrar en este canal sea para su crecimiento espiritual y para su beneficio. En esta mañana algunos anuncios. Primeramente recordarles que tanto el día 24 como el 31 vamos a tener servicio regular, ¿verdad? Esto es a las 11 de la mañana acá en estos días en domingo y vamos a darle prioridad, vamos a hacer una pausa al estudio de Romanos, ¿verdad? Que lo vamos a hacer el día de hoy, vamos a continuar en Romanos capítulo 10, vamos a pausar y luego en enero volvemos a retomar el estudio de Romanos para tomar oportunidad de dos grandes cosas, ¿verdad? Hablar del nacimiento de Jesús el día 24 de diciembre y probablemente hablar algo en la perspectiva de nuestro crecimiento cristiano para el 31 de diciembre, ¿verdad? Rogando a Dios esa sabiduría, más o menos así lo hemos planeado, ¿verdad? Así que tenga paciencia, este va a ser de diciembre, la última predicación sobre Romanos y continuamos con la predicación exposicional de Romanos a principios del año que viene, conforme Dios nos permita la vida y la salud. Así que por favor recuerde eso. Después del servicio usted probablemente va a querer celebrar con su familia. Nosotros nos alegramos por eso y esperamos que este tiempo sea de mucha reflexión, de mucha bendición, ¿verdad? Llenos del amor de Dios para con todos, como lo dice la Escritura. En esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, decía el Señor Jesús, si os amáis los unos a vosotros. Debe sobreabundar el amor no solamente en diciembre, sino que todo el tiempo, ¿verdad? Un amor incondicional como el que Dios ha tenido para con nosotros. También el siguiente anuncio es recordarle que el 20 de enero, sábado 20 de enero del 2024 a las 8 de la mañana en este lugar vamos a tener la presentación de la finanza. Y la idea es abrir las cuentas, el arca, y mostrarles a ustedes todo lo que entró en ofrenda desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Hablar con ustedes de cómo se usó ese dinero y buscar sabiduría en ustedes para buscar mejor manera de administrar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es necesario que el siervo sea hallado fiel. Y cuando dice fiel se refiere a todo, no solamente a la predicación. Así que esperamos la asistencia de ustedes. Si usted ofrenda con nombre, necesitamos que esté ese día, sea miembro o no sea miembro, pero ofrenda con nombre, necesitamos que esté ese día porque ese día les entregamos las cartas con los totales de ofrenda que usted dio para este ministerio. Estamos obligados por ley, esta iglesia está bajo la 501C3, ¿verdad? Que es la exención de taxes y por lo tanto estamos obligados a entregar a quienes nos donan cartas que más o menos contengan o reflejen el monto de la donación que recibimos para que usted eso lo pueda usar en su declaración de impuestos anual. Así que por favor, y si usted no ofrenda con nombre, pero tiene curiosidad de ver cómo funciona esto, venga, usted también es bienvenido. Les prometemos café y ahí que nos quiera ayudar, que traiga donas o sándwiches, no nos molestamos por eso, ¿verdad? Le damos a todos la misma bienvenida y esperamos poder cubrir en un espacio de alrededor de 2 horas todo el asunto de las finanzas. También hay un par de proyectos que quisiera discutir con los miembros, a ver si encontramos la aprobación para poder llevarlos adelante este año, ¿verdad? Es muy importante así la presencia de todos y cada uno. Sábado 20 de enero del 2024 a las 8 de la mañana, por favor. También quisiera en esta mañana poder tener una reunión con todos, ¿verdad? Después del servicio y después de esa reunión, reunirme con los diáconos para la planificación del 2024. Le prometo que voy a ser breve.
La razón de esta reunión es poder entregarle los juguetes de Navidad a todos los que me dieron nombre en la lista. Si su niño no estaba en esa lista, por favor, hagamos una lista y yo me comprometo a traérselos el próximo domingo. Ningún niño tiene que quedar fuera. Amén. Pero solo le pudimos preparar los juguetes a los que nos dieron los nombres en la lista. Así que por favor, si su niño no estuvo, ¿verdad? Nos disculpamos por esta razón. Usualmente todos los años hay de más, pero este año realmente nos dieron las cosas casi limitadas, ¿verdad? Para cada niño. Así que por favor, no se sienta mal por eso y nos da los nombres después del servicio. Así que vamos a tener esa reunión, usamos a los diáconos para poder repartirlos con rapidez y después yo me reúno con los diáconos para poder ver la planificación del año que viene, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los servicios de cada domingo del 2024. Ahora, a continuación, tenemos un momento muy especial. Y es que vamos a presentar a mi hija, ¿verdad? Aurora Faith Espinosa está aquí con nosotros en esta mañana, ¿verdad? Y viene con Rosemary. Y bueno, le damos gracias a Dios por habernos regalado esta princesa, ¿verdad? Y por este par de varones que están creciendo rápido, ¿verdad? Y este certificado, tenemos una Biblia también para ella, y este certificado que dice a continuación, esto certifica que Aurora Faith Espinosa fue dedicada a Dios en la Iglesia Bíblica Jesucristo Roca Eterna el 17 de diciembre del 2023. La mamá Rosemary Espinosa, el papá Gustavo Espinosa y a la vez el ministro también Gustavo Espinosa. Así que, Liam, ven para acá, amor. Entonces le damos gracias a Dios por eso. En la palabra de Dios, cuando los padres presentaban a los hijos a Dios, era el anhelo, el deseo de que la vida de esos niños fuese guiada por el Señor todos los días que están sobre la tierra. Y ese es el deseo de nosotros. Como iglesia, ya les agradecemos por las oraciones que ustedes constantemente hacen por nosotros, pero le pedimos también que sigan orando por nosotros y por nuestra niña, para que la vida de ella también glorifique a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por la vida de Aurora Faith Espinosa, Señor. La ponemos en tus manos de amor y de misericordia para que Jesús sea guiando todos los días de su vida y que su vida sea para tu gloria, Señor. Ayúdanos a Rosemary y a mí como Padre, Señor, a ser llenos de amor, a guiarla y a, Señor, a edificarla en tu palabra, así como también la vida de Gustavo y de Liam, Señor. Te pedimos sabiduría y que nos dé, Señor, esa fortaleza siempre para estar para ellos, Señor, hasta el día que tú nos llames. Te damos gracias por este privilegio enorme y te damos gracias por nuestros hermanos en la congregación, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Ve, amor, gracias. Ve, Liam, ve. Bueno. El micrófono. Así creo que. Bueno, le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y a continuación vamos a tener la lectura bíblica. En esta mañana la lectura bíblica le tocaba a nuestro hermano Anthony Molina. Anthony Molina ha servido como diácono en nuestra congregación ya más de un año, pero él, hermano Anthony, su mamá Silvia y Kelly, su hermana, y toda la familia tuvieron que moverse, si no me equivoco, a Springfield. Es un lugar que está como a 2 horas de aquí. Entonces, él se ha disculpado conmigo por el exceso de trabajo y por la distancia, y me ha comunicado que no va a poder seguir ejerciendo el diaconado en esta congregación. Así que nuestro hermano Anthony, que nos ve en este servicio, yo sé que él encuentra el momento para ver estas prédicas. Hermano Anthony, gracias por ese tiempo de servicio, por haber predicado, por haber servido en esta congregación durante este año. Le damos gracias a Dios por la vida de usted y de toda su familia, nuestra hermana Silvia, su mamá, de todos y cada uno, que Dios les bendiga grandemente y les ayude también a crecer. Sé que están buscando otra congregación y espero que el Señor los guíe
a otra congregación que tenga también sana doctrina. Gracias por este tiempo. Y yo voy a cubrir en esta mañana por él y vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 8 y vamos a ver de Hechos capítulo 8 los versículos 26 al 40. Amén. Cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Lo vamos a leer antifonalmente, significa yo leo un versículo, ustedes leen otro y nos unimos todos al final. Amén. La palabra de Dios, bendita y santificada por él, dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Todos. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra santa y bendita, que es alimento para nuestra vida. Rogamos ser edificados en esta verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en todo tiempo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación, le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical. Y nosotros que nos quedamos aquí, vamos a ver en la última porción del capítulo 9 de Romanos, ¿verdad? Desde Romanos 9:30 y nos vamos a ir hasta Romanos 10:13. Vamos a ver en toda esta porción qué es lo que Pablo continúa afirmando para nuestra vida, qué es lo que Pablo continúa enseñando para nuestras vidas. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque nosotros debemos de ver, y especialmente cuando lo hacemos exposicionalmente, el valor gramatical, pero también el valor semántico. La semántica es la significación o el significado, la semántica de lo que se dice. Porque muchas palabras pueden estar estructuradas de tal manera y nosotros al leer, por un efecto del cerebro que funciona más bien escaneando las cosas, usted sabe, las ve así a simple vista, pero no profundiza. Esa es una característica del cerebro humano. Y siempre me quedé yo preocupado o impresionado, diré mejor, cuando el Señor insistía, dice, escudriñad las Escrituras. Los judíos tenían la costumbre de leer
Y no es una costumbre ajena a la iglesia en los días de hoy, porque la primera recomendación que se te hace en la mayoría de iglesias es lee la Biblia. Lee la Biblia. Mi amado hermano, recuerdo en mi experiencia cuando estaba en Mary McValley Baptist Church, me regalaban los hermanos, pues en ese sentido de motivarnos los unos a los otros al crecimiento, me regalaban unas tarjetas que contenían un plan metódico para leer la Biblia en un año. Y habían otras tarjetitas cuando tenía más tiempo que te decían leer la Biblia en 6 meses. Pero hermanos, comencé a ver que al principio me sentía bien, porque era una práctica, era una disciplina, me sentía bien leyendo, pero comencé a ver cuántos de los capítulos que yo he pasado quizás tienen enseñanzas que yo he pasado por alto porque la meta es leer desde Isaías 1 hasta Isaías 7, por ejemplo. Comencé a cuestionarme si esa es la manera correcta de edificarnos. Porque la idea no solamente se trata de que usted esté ocupado. No se trata de eso. La idea es que usted pueda estar creciendo en lo que está haciendo. Que usted pueda tener un crecimiento es importante, sobre todo cuando son verdades espirituales. Y en este sentido podemos ver entonces la importancia de poder analizar la Escritura en su contexto. Usted me dirá qué características tienen todas estas congregaciones y todos estos hermanos que, por ejemplo, niegan la divinidad de Cristo, que niegan que hay resurrección de los muertos o siquiera que la salvación no se puede perder. ¿Qué características tienen todos ellos? La misma, es leer, pero no escudriñar, estar inmerso en la Escritura, no sumergirse en ella, no profundizar en el significado. ¿Pero qué quiere decir esto? Usted vio la actitud del eunuco. En la lectura, la actitud del eunuco fue una actitud humilde. Dice, ¿cómo poder entender si nadie me explica? Y la idea es que hubiera alguien cerca de él que le pudiera ayudar a ver la profundidad del texto y lo que estaba determinando, porque no era Isaías como siervo de Dios hablando de sí mismo, sino que cuando se refería al siervo perfecto se está refiriendo al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Entonces, en este sentido es importante que usted y yo también profundicemos en esta palabra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque mire, la trampa que hay en el día de hoy, no sé si recibieron el video que les mandé ayer en el grupo, los grupos de Telegram y de Signal, donde se le pregunta a un pastor, le dice, pero ¿Dios de dónde viene? Y él pensó que el pastor era una persona ignorante, porque era un científico el que le está haciendo esta pregunta. Y este pastor le contesta con algo que él no se esperaba. Le dice, tú tienes que entender la interrelación que hay entre espacio, tiempo y, ¿cuál era el otro? Espacio, tiempo y... Correcto. ¿Por qué razón? Porque cuando dice de Dios viene, quiere decir que tiene que haber habido un lugar. Y cuando tú lees el pasaje, dice, en el principio, eso es tiempo, creó Dios los cielos, ¿verdad? Eso es el espacio, y la tierra, eso es la materia. Y estas tres cosas están juntas, no funcionan separadas. Por lo tanto, tienes que entender que Dios estaba fuera de estos elementos como lo está hoy, fuera de estos elementos para poder haber hecho la creación. No existe algo que dentro cree dentro, estando adentro cree las cosas. Dios tiene que haber estado fuera, por eso entendemos a Dios fuera de tiempo, fuera de espacio. Mire, la única manera en que Dios puede ser omnipresente, ¿qué es? Estar fuera del espacio. Al ser un ser espiritual puede estar aquí, puede estar en China y puede estar en cualquier otro lugar al mismo tiempo. Quiere decir que Él puede ver al mismo tiempo pasado, presente y futuro, porque Él lo creó todo. Entonces, ¿eso habla de un Dios inmenso? Por supuesto, no es hombre, no está limitado como los hombres. Entonces, todo esto es importante para que usted lo pueda analizar y ver la importancia de escudriñar detenidamente la Escritura y leer a qué se refiere esto cuando dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Es un título nada más? ¿O es que realmente siendo el Hijo de Dios no puede ser solamente humano?
sino que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto se le llama en la unión hipostática. Mi hermano, la memoria me está fallando. La unión hipostática, que es cuando ponemos dos naturalezas que no se mezclan. Un ejemplo muy claro, muy familiar para todos nosotros, es el agua y el aceite. Usted puede tener en un mismo contenedor una porción de agua y una porción de aceite, jamás se van a mezclar, pero están en el mismo recipiente. En este caso, en el cuerpo de Cristo estaba la humanidad porque se hizo hombre, pero seguía estando la divinidad. Por esta razón, Él hablaba a los muertos y se levantaban. Por esta razón, Él tocaba al leproso y era sanado. Por esta razón, Él tocaba al ciego y recibía la vista. Por esta razón, Él hablaba a la tormenta y la tormenta se callaba. Porque es Dios. Entonces, todo esto es importante que usted y yo lo consideremos. La justicia que es por fe, Romanos del 9 al 30 hasta el 10-13. La palabra de Dios, bendita y santificada por Él, dice de la siguiente manera: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana en la que nos concede vida, Señor, y tantas misericordias. Gracias por este tiempo y este espacio que tú has facilitado para nuestro crecimiento. Rogamos ahora la hora perfecta de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vemos ahora entonces nuevamente a Pablo tratando de apelar a la conciencia de todos los hombres, pero en particular a la iglesia en Roma, ¿verdad? A la iglesia en Roma y en muy particular o muy especialmente en cuanto al pueblo de Israel. Estos pasajes tienen una gran significación porque nos ayudan a entender cómo es que funciona la gracia y la misericordia del Señor. Nos ayudan a ver cómo fue esta gracia extendida y cuál es el valor de Moisés, porque no negamos que tuvo valor la obra o el trabajo que Dios mandó a Moisés, pero tuvo su tiempo y tuvo su propósito.
No es más para la iglesia buscar a exaltar a los hombres, sino que dejando de exaltar a los hombres puedan ir a Cristo y exalten al Dios verdadero. Todo esto es muy importante para nuestro crecimiento. En primer lugar, vamos a ver que Pablo insiste en esta afirmación, pareciera un trabalengua, dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Y usted me dirá, ¿cuál es la piedra de tropiezo? La primera cosa que se nos viene como creyente es decir que es Satanás la piedra de tropiezo. Al contrario, la piedra de tropiezo, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Porque Él es la salvación, pero es precisamente, Él es todo lo que no concebimos. Israel esperaba que el Mesías era un libertador que venía a aplastar a Roma y a levantar a Israel. Ese era su anhelo. Pero lo que Jesucristo estaba obrando con su vida y con su sacrificio era que no solo los israelitas que habían sido escogidos mediante la promesa de Abraham, pero sino todo el resto de las naciones recibiéramos las buenas nuevas del Evangelio y por él fuésemos salvos, fuésemos hechos hijos de Dios. Dice Pablo aquí, y comienza el apartado en el versículo 30 del capítulo 9, dice, la justicia que es por fe. ¿Por qué fue necesario ese subtítulo ahí? Déjeme preguntarle de otra manera. Cuando yo le hablo de justicia, ¿cuál es la primera palabra o primera imagen que se le viene a usted a la cabeza? Castigo, ¿verdad que sí? Castigo. Justicia habla del juez y por lo tanto, si alguien hizo algo malo, ¿qué es lo que merece? Castigo. Nunca pensamos si esa persona merece o no. Probablemente no lo merece, nadie merece el perdón. Pero el perdón es otra forma de aplicar la justicia de Dios. Y el mundo ha perdido esto de vista. El mundo juzga a Dios como falto de perfección porque Dios decide perdonar a hombres que hicieron cosas terribles. Y la razón por la que nosotros vemos a estos hombres como hombres que hicieron cosas terribles, ¿sabe por qué? Por nuestra religiosidad. Porque creemos que nosotros no somos capaces de hacer esas cosas malas. Y tengo noticias, no somos capaces de hacer esas, somos capaces de hacer peores. Pero hay una constricción, hay algo que nos mantiene dentro de esa gracia y ese bien, el poder de Dios. Él nos lo impide. Cuando vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no queremos hacer nada que le desagrade. Pero no significa que somos mejores que nadie. Significa que hemos reconocido el valor de esa gracia a la que los demás parecieran continuar ciegos, sin verla. Esa es la única diferencia. Entonces Pablo comienza hablando y dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Con todo lo que hemos explicado en el capítulo 9 y el capítulo 8, ¿qué vamos a decir entonces? Que los gentiles, quiere decir todos los que no son israelitas, que los gentiles que no iban tras la justicia, es más, no lo estábamos buscando. Eso es la virtud de la palabra del apóstol Juan. Dice, en esto consiste el amor. No que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Ese es el amor. No que nosotros ¿dónde está Dios? A ver, que yo lo quiero encontrar. Hasta que Él no despertó eso en nosotros, nuestra vida ahí andaba. Ahí iba nuestra vida. Todos nosotros, o al menos yo puedo hablar por mí, teníamos el engaño. A mí me gustaba escribir mis planes. Decía, en 5 años voy a hacer tal y tal y tal cosa. Cuando llegaban los 5 años no había hecho nada, ni la mitad. Porque eso eran mis planes. Nunca le dije a Dios, Señor, estos son tus planes. ¿Estás de acuerdo con esto, Señor? Que ni siquiera debería preguntarnos, no de ponerlos en blanco. Señor, y ayúdame a entender cuáles son tus planes para no escribir aquí tonteras. Cosa que no va a hacer perder el tiempo.
Hoy no, he aprendido a ver en su gracia, en su misericordia, que sí puedo hacer planes muy generales y dejar los detalles, los específicos, dejárselo a Él. Porque Él sí obra, Él no está dormido, hermano. Dios sí obra, pero necesitamos honrarle también en esto. Dice aquí entonces, que pues diremos que los gentiles que no iban tras esta justicia, que no estábamos buscando a Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Por qué hace esa aclaración Pablo? Porque ninguno de nosotros alcanzó esa justicia cumpliendo la ley. Ninguno. Ninguno de nosotros puede decir, oh, yo alcancé la justicia de Dios porque yo cumplía la ley. Y se los he dicho a muchos, nos han enseñado, a veces nos han enseñado el engaño. Y nos hemos tomado el engaño como una píldora y creemos que ya estamos curados de todos los males. No, estamos engañados. He escuchado pastores que son famosos, muy reconocidos, decir, el cristiano que verdaderamente recibe a Cristo no puede pecar. ¿Y qué dice Juan? Ya pecó a ese pastor diciendo eso, pero ¿qué dice Juan? Si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, dice. Pero son pastores que tienen una fama. Los corren, los piden para predicar, para enseñar en sus iglesias. Está bien. Porque la palabra que debería contar es esta. Es esta palabra. Y esta palabra dice que todos somos susceptibles ¿a qué cosa? Al pecado. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo es corruptible. En todos los sentidos es corruptible. Entonces Pablo les está diciendo, los gentiles alcanzaron justicia, pero la justicia que ellos alcanzaron no fue por cumplir la ley, porque no hay nadie perfecto excepto Dios. Y perdónenme que me salí, pero volviendo al tema, esto es el engaño. Porque le he dicho a muchos hombres, si tú me dices que tú cumples la ley, y entiendo por la palabra de Dios que la ley es el estándar de Dios, tú me estás diciendo a mí que tú eres igual a Dios, lo cual es blasfemia. La ley es perfecta, bendito sea Dios, claro que lo es. Por eso ningún hombre, incluido yo, podemos cumplirla. Somos imperfectos. Pero fue dada para que pudiéramos ver la demanda de la perfección de Dios. ¿Y eso qué produce? Y Pablo lo explica más adelante. ¿Qué es lo que produce? Que entendiendo mi situación de pecado y entendiendo lo lejos que está la perfección de Dios, me queda aceptar los términos de Dios. ¿Y cuáles son los términos de Dios? Ven y sé salvo por mi Hijo. Esos son los términos de Dios. Pero los hombres queremos decirle a Dios, yo voy a encontrar, yo voy a ir por aquí y yo voy a tratar y me voy a esforzar y me voy a... Cálmate, hermano, calmadito. Esta palabra dice que somos salvos en su Hijo. No hay otra manera de ser salvo. Si tú quieres intentar, ve a intentarlo. Pero no te va a servir de nada, te estoy ahorrando tiempo y dolor. Ven a Dios en los términos de Dios. Es por su Hijo que somos salvos. Dice aquí entonces que la justicia que logramos nosotros, los gentiles, los que no somos ciudadanos de Israel, la logramos ¿cómo? Por fe. Por fe. En esa fe, ¿cómo fue que obró la fe? Creímos en Jesús y en Jesús recibimos perdón por todo nuestro pecado. Alcanzamos la justicia no por cumplimiento de la ley, sino porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos perdonó. Y acabada la ofensa, se acaba la culpa y no hay condenación. La gloria sea para el Señor. Dice aquí, mas Israel, que iba tras una ley de justicia. Mire cómo Pablo exalta la ley. Sí, la ley es ley de justicia. La ley de Moisés es una ley de justicia, pero nosotros no somos justos. La ley es una ley de perfección, pero nosotros no somos perfectos. Dice, los israelitas, iban tras una ley de justicia, pero no la alcanzaron. ¿Por qué razón? Porque no podían.
Y si la misma ley le hubiera sido puesta a los gentiles, tampoco nosotros la hubiésemos podido cumplir. Entonces tenemos que llegar a la ley, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. La fe. Esta es la manera. Esto es el camino que Dios estableció. Dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. No por fe iban tras ella, sino como por obras de la ley. Es decir, cuando ellos cumplían con la ceremonia, ya está, todo está bien. Dios está satisfecho, yo ya hice mi parte, Dios hace la suya, así dicen hoy también, y ya está, ya se resolvió el problema. No, tenías que volver a hacerlo el siguiente año. ¿Por qué? Porque no era suficiente. No eran suficientes esos sacrificios. Dice aquí, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es esa piedra de tropiezo? Jesucristo, que caminó entre ellos. ¿Cómo le dice? Jesús mismo les dice estas palabras que están en el Antiguo Testamento. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa, hermanos? Cuando iban a construir un edificio en la antigüedad, había una piedra que se ponía en la esquina y esa piedra cubría dos partes. Y esa piedra era la que sostenía el edificio en pie. Si usted quitaba esa piedra, si un golpe de un ariete o cualquier cosa golpeaba esa esquina y movía esa piedra, se caía todo, se derrumbaba. Él les dijo, la piedra que ustedes, ¿quiénes son los edificadores? Los sacerdotes de Israel. Los sacerdotes de Israel, incluido Caifás, incluido Anás, incluido todos los demás, que se reunieron secretamente y dijeron, demos 30 piezas de plata a alguien que nos lo pueda entregar. ¿Y qué es eso? Pagar por un crimen. Porque cuando lo tuvieron, ¿qué fue lo que hicieron? Deshacerse de él. Los que estaban llamados a cumplir con Dios se llenaron las manos de sangre, y no de cualquier sangre, pero de la sangre del Hijo de Dios. Y siguieron creyendo que al matar un corderito, ellos se iban a limpiar delante de Dios. Porque su fe les decía, mientras hagamos la ley, mientras sigamos con las tradiciones, mientras sigamos en los rudimentos de las tradiciones, estamos bien. Dios está contento, yo estoy contento, cada quien hizo su parte, la salvación está asegurada, ya está. Pero ¿no crees que Dios pudo haber desaprobado que tú dieras dinero para matar a alguien y especialmente a su hijo? No. El que tiene la conciencia cauterizada, ¿por qué razón? Porque tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo. Tropezaron en Él. Porque lo único que tenían que hacer era lo que no podían, reconocerlo. Reconocerlo como el Hijo de Dios. Y en este sentido, esto crea otra complicación más grande para ellos. Porque no solamente fue que no lo aceptaron, sino que trataron de eliminarlo para que nadie más viniera a aceptarlo. Y esto es añadir pecado al pecado, pecado sobre pecado. Dice aquí, como está escrito. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Está en la Escritura. Aquí está en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Dice así, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Mire bien, Dios dice, yo lo pongo en Sión. ¿Por qué en Sión? Sión es una colina. Cuando usted ve en Google Earth, se ve una colina desolada, devastada. Porque por la desobediencia de Israel, Dios dijo que iba a demoler a Sión y lo iba a dejar como campo de trillar. O sea, campo después de trillar. Quiere decir, ni las piedras iban a quedar ahí.
Y eso hizo Dios, se cumplió. La devastación que hizo Roma cuando entró en el año 70, no la tenga por ligera. Roma acabó con todo, Roma destruyó. Que Jerusalén todavía exista solo por la mano de Dios. Porque esos hombres entraron con una brutalidad y con una fuerza a destruir Jerusalén. Dice aquí, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero ¿qué más dice? ¿Es una piedra para qué? Para que la gente tropiece. Es una roca para que la gente se caiga. Pero ¿qué dice? El que creyere en él no será avergonzado. Es una roca que está para caída, ¿por qué? Porque no creen en él. Y esa es la caída de los hombres hoy. Los hombres hoy te dicen, no, yo vengo a la iglesia porque yo quiero sentirme bien. Yo quiero escuchar al pastor que me diga que yo soy bueno. Ahí está la roca de tropiezo, la roca de caída, la piedra de tropiezo. Porque no venimos a vernos, venimos a verlo a Él, a buscarlo a Él, a conocerlo a Él. Este fue el tropiezo de Israel y este sigue siendo el tropiezo en muchas iglesias. Hay una frustración en mí, pero no puedo hacer nada porque esa ha sido la cultura. Hoy te dicen, 45% de la población en Estados Unidos es cristiana. Cristiana, ya le doy la palabra, hermano. Cristiana, pero no se adora a Cristo. Algunas no creen que Cristo es Dios. Otras no creen que Cristo resucitó entre los muertos. Otras dicen que esta Biblia está llena de errores. ¿Y cómo es que son cristianos? Y no es que quiera reclamar exclusividad, lo único que estoy diciendo es que el parámetro para que se llamaran cristianas debería de ser creer y glorificar a Cristo. Pero ahora entra cualquier cosa es iglesia, hermano. Cualquier cosa es iglesia, pero no glorifican al Señor, glorifican a los hombres. Ahí andan buscando cómo servirle. Les predican que la salvación se pierde. Y si la salvación se pierde, ¿de qué sirve Cristo entonces? ¿Para qué necesitamos a Cristo si la salvación se pierde? Si la salvación que Cristo, el Hijo de Dios, me puede dar se pierde, ¿cómo voy a lograr yo, siendo hombre pecador, una salvación mejor que la que Cristo puede obrar para mí? ¿Cómo? No existe, pero hemos caído en el engaño en estos tiempos. Hermano, ¿qué iba a decir usted? Exactamente, pero no solo eso, Sión era donde estaba el palacio de David, el rey. Cuando él dice, yo pongo en Sión, quiere decir que por la descendencia del rey David vino Jesús. Pero también ciertamente, como dice el hermano George, Apocalipsis capítulo 12 dice que Jesucristo desciende y pone su pie en monte Sión. Y es desde ahí donde él defiende a Israel, que está a sus espaldas, porque al frente de él está el valle de Megiddo, que es donde se da la batalla de Armagedón. Esa es la escritura. Pero ahí por eso, como nos decía hace 2 semanas el hermano Francisco, encontrando el pasaje, Zacarías capítulo 12, versículos 11 y 12, o 10 y 11, dice así, dice Jehová, pondré en Israel espíritu de oración en toda carne, y me verán a mí al que traspasaron, dice, y llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. ¿A quién va a ver Israel finalmente? A Jesús. Y esa es la oración que tenemos que tener nosotros. No es oración que dice, Israel tenga paz y haga lo que le dé la gana. No, esa no es oración para Israel. Israel es que Israel pueda ver a su Salvador. Porque es en Israel que se va a dar el cumplimiento de esta escritura en Apocalipsis. Israel no ha sido desechado, aunque ciertamente no todo Israel será salvo, porque no todo Israel es de fe. No todo Israel es espiritual. Hay israelitas, descendientes directos de los patriarcas, que son ateos fervientes y maldicen a Dios. Los mismos hombres de hoy, descendientes de los patriarcas, maldiciendo al Dios de sus padres. Lo hay, lo hay. Dice aquí entonces, como está escrito, yo pongo en Sión
que donde estaba el palacio de David, donde viene la descendencia del rey David, donde llegamos a Jesús, la simiente que no perece, dice aquí, yo pongo piedra de tropiezo y roca de caída. Más está para caída de los hombres, pero los hombres que crean en él no serán avergonzados. Ahora, ¿cuándo es que no seremos avergonzados? Porque si dijera siempre, entonces no pasaríamos cuando predicamos la vergüenza de que nos vean como ridículos, que nos quieran agredir, que nos quieran callar. ¿Cuándo es que no vamos a ser avergonzados? El día del juicio. Mi amado hermano, te lo estoy diciendo. Hay personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia solo me hablan del infierno. Te están advirtiendo. Tienes que entender la realidad. Venir a la iglesia no es hablar de cosas bonitas. Venir a la iglesia es hablar de cosas reales y verdaderas. Hay un infierno y un castigo para los que no creen en Dios. Esta es la realidad. Por eso nosotros tenemos que perseverar en la doctrina y cada uno de ustedes debe de traer convicción a su vida. ¿He creído realmente en Jesús como el Hijo de Dios o tengo dudas? Si tienes dudas, mi hermano, profundiza en la Escritura. Porque Dios es fiel y no te va a dejar sin ese conocimiento. Más aún te digo, te lo ruego, antes de leer la Escritura, ora a Dios. Y dile, Señor Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, déjame verlo aquí en tu palabra y comprenderlo. Esa es la manera. Entonces viene y dice, primero tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Tropezaron porque Cristo es todo lo que no se esperaban. Tropezaron porque Cristo es todo lo que no entendieron. Hoy tropezamos mucho porque decimos, no, si Dios es justo, Dios debería de castigarlo a todos, comenzando por mí. Pero como yo quiero perdón y misericordia, ¿qué debo de querer para todos los demás? Lo mismo. Lo mismo. Y si Dios tuvo misericordia de mí como pecador, ¿qué quisiera ver de Dios para con todos ustedes y para con todos los hombres afuera? Lo mismo, misericordia, gracia, perdón, porque de estas cosas no se hablan, de estas cosas no se enseña. Ahora bien, punto número 2, vamos a ver aquí en la Escritura, llegando al capítulo 10, dice que los hombres y especialmente los israelitas han ignorado la justicia ¿de quién? De Dios. Esa justicia no es mía. Esa justicia no es de la iglesia. La justicia de la que hablamos por fe es la de Dios. Dice aquí Pablo, hermanos, hablándole a toda la iglesia, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, estamos hablando de un profundo anhelo, de un profundo sentimiento. El anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. Es para salvación. Ahí andaban unos enseñando ahí, ore por la prosperidad de Israel. Bueno, pero sin salvación, ¿de qué te sirve la prosperidad? Oren por la paz de Israel. Bueno, ok, ¿qué es la paz de Israel? Que no tenga guerra. La paz de Israel es que tenga Cristo. Y dice aquí entonces, Pablo, quiero que sepan, hermano, ciertamente, o sea, con toda verdad, que el anhelo de mi corazón, dice Pablo, humanamente hablando, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, es decir, que Israel sea salvo. Que sea salvo Israel. Dice aquí, porque yo le doy testimonio, ¿a quién? A Israel, dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que celan a Dios, tienen un celo bien fuerte por Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia. ¿Y qué es ciencia? Conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? De la palabra de Dios.
En Israel hay una enseñanza, y se los he predicado mucho. En Israel hay una enseñanza que dice esto: Jesús no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Pero cuando usted lee el profeta Daniel, que también está en sus Biblias, Daniel 9:25 dice: después de no muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. Yo puedo tener celo de Dios, pero si el celo y las acciones de mi celo están fuera de la Escritura, no glorifican a Dios. Están fuera de contexto. Te dicen a ti, las iglesias, los judíos dicen esto: las iglesias son blasfemas, son centros de blasfemia. ¿Por qué razón? Porque tienen dioses politeístas. Ahí dicen ellos que tienen un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu. Eso es politeísmo. Y usted va a Proverbios, capítulo 30, en los primeros 5 versículos. Dice, vamos a leerlo, vayamos a leerlo para que vea la curiosidad. Y esta es una experiencia porque un pastor se lo enseñó a un rabino en un viaje a Israel. Pero quiero usted que sepa esto, que lo vea. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30 dice así, versículo 1 al 4, perdón. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Eucal. Dice Agur: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, en mayúscula. Esto es de Dios. La ciencia del santo, ¿qué quiere decir? No tengo conocimiento de Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Esto no es un hombre. ¿Quién ató a las aguas en un paño? Esto tampoco es un hombre. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Esto no es un hombre. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí sabe. ¿Está hablando de hombres o está hablando de Dios? Está hablando de Dios, pero dice aquí que Dios tiene un hijo. ¿Y por qué Israel dice que Dios no tiene hijo? Porque tienen celo, pero no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Israel tiene un velo, mi amado hermano. Y esa es la oración de Pablo. Mi oración es para salvación, es decir, que el velo de los ojos de Israel se caiga para que pueda ver finalmente a Cristo. No es oren por que Dios bendiga a Israel para que Israel haga lo que le dé la gana. No, Señor, es que ellos puedan, que sus ojos puedan ser abiertos por Dios para que finalmente puedan ver quién es Cristo para ellos. Y es la misma oración que tenemos que hacer por todas estas otras congregaciones y denominaciones que dicen servir a Dios, pero no glorifican a su Hijo. Porque están en serios problemas. Pero aquí lo dice, que Dios tiene un hijo. Y hay congregaciones aún de iglesias, entre comillas, iglesias que son columna de la verdad, que dicen que Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios. Pero este pasaje está diciendo que Dios tiene un hijo. Yo puedo tener celo, pero si mi celo no es conforme a la Escritura, de nada me sirve. De nada me sirve. Porque ni me edifica a mí, ni edifica a los que me oyen, más bien los confunde o los extravía, que es peor, porque ahora yo soy responsable por el extravío de otro. La falsa doctrina no es algo fácil. No crea que es una cosita leve delante de Dios. Mi extravío puede terminar siendo el extravío de muchos otros. Exactamente, aún en la descendencia. Y esto es grave delante de Dios porque voy a responder por mí, pero voy a responder por todas esas almas que creyeron lo que yo dije, aunque no estaba fundado en la verdad. Y esto es vivir sin temor de Dios. Entonces dice Pablo, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a la Escritura. Y es raro porque habían israelitas que se llamaban escribas, su trabajo era transcribir la Escritura. De tanto escribirla yo me lo hubiera memorizado.
Pero le escribieron y le escribieron porque estaba en el papel, pero no llegó a estar nunca ni en su mente ni en su corazón. Y esto es peligroso para nosotros también. La escritura puede estar como, ¿se acuerdan cuando éramos, no sé cuántos de ustedes fueron católicos en su juventud? Mi familia toda es católica, entonces la costumbre era abrir la Biblia en el Salmo 23 y lo ponía uno en la sala, parecía amuleto, ahí estaba abierta, nadie la leía, se llenaba de polvo. A los 6 meses llegaba uno y le parecía que estaba sacando un tesoro de la arena ahí porque estaba todo sucia la Biblia, de todo el polvo que le caía, pero nadie la leía. Y peor aún, nadie la escudriñaba, porque leerla, ya les dije, leerla por leerla no es nada. Decía afán todos los días, lea la Biblia a diario, lee la Biblia. No, escudriña las escrituras. Cuando te pongas a leer una porción de la escritura, ponle cuidado a cada palabra. Dios es intencional, no son accidentes. Ahí las dejo, no hay capricho, hay voluntad y hay propósito. Esas palabras están ahí para que las entendamos. Si yo leo el pasaje de Utiel que le acabamos de leer en Proverbios 30, ya pasé. Y no me puse y no me detuve a ver cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si tú lo sabes. Pero cuando lo voy leyendo lento, cuando voy poniendo atención a las comas, a las letras, a las palabras, voy encontrando cosas que son para mi edificación, para mi crecimiento. Dice aquí entonces, tienen celo pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Por qué dice ignorando la justicia de Dios? Porque la ignoraron. Y la advertencia venía de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice, oh Israel, no pienses ahora decir en tu corazón, descendencia de Abraham somos, porque yo les digo a todos ustedes que Jehová puede levantar descendencia de Abraham aún de estas piedras, le dice. Y lo odiaron. Le temían, pero lo odiaron también. Y cuando Herodes, él le gritaba y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ese hombre era duro. Se lo decía y por eso no tuvieron, a Herodes no quería hacerle nada. Pero en el plot de la mamá y de la hija de ella, Salomé, le volaron la cabeza. Porque la idea era callarlo. La idea era callarlo. Aquí está la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja, como un trofeo. Ok, caía el hombre, pero no caía la verdad. La verdad de Dios ya se me dijo. Y yo tenía que hacer algo respecto a la verdad de Dios que se me dijo. Dice aquí también, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que dice, no sean, ¿qué cosa? Sujetarse, hermano, sujetarse a la justicia de Dios. Es decir, yo puedo tener en mi mente, en mi corazón, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Muchos de nosotros quizás tengamos que llegar a esa honestidad, ojalá que no lleguemos por el dolor, pero llegar a esa honestidad, decir, Señor, realmente todo esto me salió mal porque en primer lugar jamás ni siquiera te consideré, ni siquiera te pregunté, ni siquiera te consulté. Pero hoy que sé la diferencia, Señor, yo oro y si es tu voluntad, yo sé que tú lo vas a hacer y me vas a dar la sabiduría y me vas a ayudar porque quiero que todo lo que yo haga te glorifique. Ya. Pero aquí lo dice. No procurar establecer nuestra propia justicia, sino que establecer o sujetarnos a la justicia que ya Dios estableció. Entonces, cuando Dios establece que su justicia viene mediante la gracia, la misericordia y el perdón que nos es dada en Jesucristo, ¿qué hago yo cuando digo, no, eso no es esto? Vayan a trabajar por la salvación. Hagan obras por... No, hermano, ojalá que dijeran vamos, pero no dicen vamos, dicen vayan. Gracias, hermana, por el detalle. Y es cierto, eso es lo que dicen, vayan a trabajar por la salvación, dice. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que todo lo que teníamos que hacer, ¿qué era? Sujetarnos a la justicia de Dios. Y esa justicia está en Cristo. Pero es que a mí no me parece lógico que Dios, un Dios de amor, va a venir y va a crucificar a su propio hijo.
Esa ya es tu opinión. Bueno, de nuevo, pones tu opinión adelante de la verdad de Dios. Yo te voy a decir, sí, ¿por qué Dios sí lo haría? ¿Sabes por qué? Para salvarnos a todos. Por eso lo haría. Y lo sacrificó. ¿Sabes por qué? Porque tiene el poder para entregarlo y tiene el poder para levantarlo de nuevo entre los muertos y que toda la humanidad conozca, ese es mi Hijo amado. A Él es al que yo glorifico. Y si yo que soy Dios lo glorifico, todos ustedes que dicen amarme a mí, que soy Dios, también deberían glorificarlo a Él. A Pilato. Jesús le dijo, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esas son palabras con una autoridad que trasciende a la eternidad. Y Pilato lo supo. Pilato lo supo. Lo que pasa es que era un hombre que estaba enredado en los intereses de este mundo, pues. No quería perder su posición. Para él fue una molestia toda esa queja de crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo ponían mal delante del emperador romano. Él tenía que tener todo bajo control. Estaba preocupado por su nombre, no estaba preocupado por la verdad. Pero bueno, vemos entonces que el problema sigue siendo el mismo hoy. Los hombres ignoran la justicia de Dios, tratan de establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Entonces, por eso es que hay tantas congregaciones que te dicen tantas cosas. Y hay gente en una idolatría diabólica adorando a su líder, cuando su líder es un hombre. ¿Sabe qué es lo que hay para ese líder como para mí? Un ataúd y un sepulcro, porque no somos eternos. Y a menos que Dios no nos llame de ahí nos vamos a quedar. La vida del hombre es vanidad. La vida del hombre es vanidad. Digo, todos nosotros, hombres, humanos. La de Dios es una vida eterna, ¿verdad? Gloriosa. Punto número 3, además de ignorar la justicia de Dios, vamos a ver que Dios afirma, oiga bien, cerca de ti, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ponga atención a esto. Mi hermano, ponga atención porque quiero aclarar unas cositas que andan por ahí, ¿verdad? Sueltas. Dice, porque el fin de la ley, dice Pablo, ¿es quién? Cristo. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, ¿qué significa? Le puso fin a la ley de Moisés. O sea que la gracia que ofrece Cristo no es continuación de la ley. No es extensión de la ley. La ley era rigor. Si tú no haces esto, muerte. La gracia es, a pesar de que fallaste, si tu fe está puesta en Cristo Jesús, puedes llegar a ser hijo de Dios. Hoy, ser salvo en Él. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo. Y si el fin de la ley es Cristo y yo me agarro de Cristo, ¿qué papel hace la iglesia tratando de ir a cumplir los mandamientos o cualquier otra cosa? En primer lugar, no podemos. Y en segundo lugar, no es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a hacer el bien porque con el bien glorificamos a Dios, pero también a darnos esa gracia de entender que muchas veces, aunque tengamos las mejores de las intenciones, las cosas pueden salirnos mal. Ir fuera del propósito de Dios, al menos de lo que Dios ha establecido, y por lo tanto necesitamos esa gracia y ese perdón los unos para con otros y de Dios para con todos. Dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley producía justicia, pero con rigor. Pero el fin de la ley es Cristo, de manera que por medio de Cristo hay justicia para todo aquel que cree. Entonces, una justicia que obra por medio de la fe, correctamente. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Fíjese bien, Moisés nunca dijo, cumple la ley y tendrás vida eterna. Y siempre les hice el reto, desde que era pastor en Nicaragua, hace como 20 años, les dije, les tengo un reto, pues ustedes me dicen que estoy equivocado, que les tengo un reto. Enséñenme un solo versículo del Antiguo Testamento que diga que puedes cumplir la ley y tener vida eterna, ser salvo y tener vida eterna. Nadie lo pudo traer. Y lo estoy esperando todavía, tengo 20 años, sí.
porque no existe. Cuando dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero ¿dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. No adulteres, porque si adulteras y te agarran adulterando, a ti y a ella la van a sacar fuera de la ciudad y los van a matar a pedradas. No blasfemes contra Dios, porque si te agarran blasfemando contra Dios, te sacan fuera de la ciudad y te matan a pedradas. No dejes que tu buey mate a la esposa de nadie, porque entonces va a venir el esposo de esa mujer y va a matar a tu esposa, porque es ojo por ojo y diente por diente. Ahí no había gracia. Ahí no existía todavía eso de que si te golpea la mejilla derecha, ponle la izquierda. Eso no existía hasta que vino Cristo. Dice aquí, pero la justicia que es por la fe dice así, dice estas palabras. No digas en tu corazón, ¿quién irá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué dice eso? Se hace como confuso un momento, ¿verdad? Dice, no digas eso. ¿Por qué? Porque cuando dicen no digas en tu corazón, ¿quién irá al cielo para traer al Cristo? O irá abajo para hacer resucitar a Cristo entre los muertos. ¿Por qué dice eso? No, no solo blasfemia, pero es que es inconcebible. Un hombre no puede hacer eso. ¿Qué hombre puede ir directo al cielo a traer a Cristo? No se puede. O sea, que esto representa qué cosa, o qué trata de ejemplificar. No es por voluntad humana. No podemos, no califica, no procede. No es por la voluntad humana. ¿Quién hizo que Cristo descendiera a la tierra y se hiciera hombre y habitara entre nosotros? Dios en su voluntad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que resucitó a Cristo entre los muertos? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él lo hizo. No es voluntad humana, no es fuerza humana, no es intelecto humano, es Dios y su voluntad y su gloria. Entonces dice aquí, ¿más qué dice? ¿Qué dice quién? La Escritura. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y voy a explicarnos más adelante qué es lo que es. Pero aquí me detengo porque en el amor que algunos pastores, ministros, evangelistas tienen, se aparecen en las iglesias y le dicen a ustedes, hay que predicar. Porque hay tribus allá no tienen contacto con nadie. Nunca han visto otro hombre. Están como que si vivieran en Marte, pues donde no las puede alcanzar nadie. Pues. Mi amado hermano, esas cosas, si existen, son cada día más escasas, más improbables. El mundo está sumamente comunicado. Si tu deseo es evangelizar y si tu deseo es apoyar a las misiones, mi amado hermano, oremos juntos, busquemos la voluntad de Dios y tratemos de hacerlo. Pero no vengamos contándole a la iglesia cosas que están fuera de lugar, mi amado hermano. ¿Qué va a pasar con esa gente que nunca oyó el evangelio? Entonces, Dios es injusto. Porque ¿qué es lo que dice aquí? Que la palabra está ¿dónde? En la mente y en el corazón. Nuestros antepasados, y yo hablo por la gente de Centroamérica, adoró deidades que eran mezclas de hombres con animales. No sé si ustedes lo saben o lo han visto. ¿Por qué lo hicieron? Porque ignoraban las escrituras. ¿Y por qué no dijeron ellos mismos, hay un Dios allá que no se ve, más allá de todo lo que vemos? ¿Por qué no dijeron eso? Porque no estuvo en su corazón. Cada uno tiene la opción. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 1, dice,
Dios puso la verdad en nuestros corazones, de manera que cuando vemos lo que se ve, entendemos lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que al ver la creación entendemos que hay un creador. A menos que no nos interese. Y hay mucha gente así, ve la creación y no le interesa. No, ¿qué me importa quién la creó? Pero no es que no esté el conocimiento en ello. Mi amado hermano, porque Dios no es injusto. Y hay cosas que usted y yo no conocemos y quizás Dios mismo se les reveló. Y al revelarse les quisieron correr, adorar animales. Y esto no está lejos de nuestro entendimiento. ¿Ustedes se acuerdan lo que el apóstol describe cuando Jesucristo subió de las aguas del bautismo? Dice que el Espíritu Santo apareció en forma de ¿qué? Pero no es paloma. En forma de paloma, pero no es paloma. Ahora, si yo comienzo a poner palomitas y digo que ese es el Espíritu Santo, el que está mal soy yo. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir? O sea, está en nosotros también. Y está en cada ser humano la capacidad de humillarse, de reconocer, de buscar, aún con limitaciones. Aún con limitaciones. Porque para conocer a Dios no necesitamos toda la verdad, necesitamos solo la verdad. Y a veces la verdad solamente es Cristo. Recuerdo a un hermano que en Nicaragua de mayor edad me decía a mí: pastor, yo de esto no entiendo mucho de la resurrección, yo no entiendo mucho de escatología, yo no entiendo mucho de esto, pero sí algo que he podido comprender con una claridad es que Cristo murió por mis pecados para que yo pueda ser hijo de Dios. Hermano, esto es todo lo que usted necesita. Eso es todo lo que usted necesita, hermano Francisco. Sí, resucitarán primero. Y no solo eso, también dice Pablo predicando que fue Cristo y fue a predicarle a los espíritus encadenados, los que en otro tiempo se habían desobedecido en el tiempo de Noé. O sea que Dios ha abierto siempre esa puerta de comunicación. O sea, Dios no es injusto para mí solamente condenar, al contrario, sino que ha venido a darnos la paga de las consecuencias de nuestra obra, pero las ha dado porque ha también revelado verdad para conocer esa consecuencia. Entonces dice aquí, cerca de ti está la palabra, cerca de todos nosotros está la palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, y vamos a ir directo al punto número 4. Esta es la palabra, oigan bien, palabra de fe que predicamos. O sea que es parte de la justicia de Dios, que es por fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, oiga el prerequisito, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Este no es un título. La palabra Kyrios en griego, que significa Señor, aparece más de 330 veces en el Nuevo Testamento. Y Kyrios significa creador de todo, Señor de todo, dueño de todo. Todo, el Kyrios. Dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. ¿Por qué dice en el corazón? ¿Por qué dice Pablo en el corazón? No me voy a salir como en la telenovela, que es que en el corazón están las emociones. No, en el corazón está la voluntad. Cuando dice en la Biblia que alguien flaqueó de corazón, ¿qué significa? Que ya no tenía voluntad de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Perdió la motivación, dice. Pero cuando dice que está fortalecido en su corazón, ¿qué dice? Que está motivado. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, y si creyere en tu corazón, donde está tu voluntad, no por la opinión de otro, no por lo que van a decir, es tu convicción. Creyeres que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces, cuando estas dos cosas se cumplen, ¿qué pasa? Eres salvo. Eres salvo. Dice aquí, porque con el corazón, la voluntad, se cree para justicia. Pero esa es una justicia que no es por obra, sino que es por fe. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué razón? Estoy confesando la forma en la que he sido salvo en Jesús
Y eso también va a producir, ¿qué cosa? La salvación en los que me escuchen, en los que quieran recibir ese mensaje. Dice aquí, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, eso, si hay algo que me encanta de Pablo, un apóstol verdadero de Jesucristo, siempre honra la palabra de Dios. Es decir, él no dice, yo soy apóstol y lo que yo digo ustedes lo escuchan. No, no dice eso. Él dice, la Escritura dice. Y la Escritura, hay cosas que dice la Escritura antes de que yo naciera. Ese es un apóstol verdadero. Dice Pablo, porque la Escritura dice, todo aquel que en él, Jesucristo, creyere, no será avergonzado. No será avergonzado. Entonces, ¿cuál es la confianza? ¿Cuál es la arrogancia? ¿Cuál es el ego que tenés, Gustavo, cuando decís que sos un hijo de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Dice ahí que si yo creo en Él, no voy a ser avergonzado. Dice que no voy a ser avergonzado si yo creo en Él. Dice, porque no hay, oye bien lo que dice Pablo ahora, a pesar de que el anhelo de su corazón es orar por la salvación de los judíos, dice aquí, porque no hay diferencia entre judíos y griegos o gentiles. Pero los judíos sí creen que hay diferencia. Los judíos creen que ellos son el pueblo de Dios y todo lo demás es las obras. No es así. Sí, por la forma en que trataban a la gente. Ustedes históricamente, no sé, o culturalmente lo tendrán alguna referencia. Ellos llamaban a todo el que no había nacido en Israel, le llamaban perro. Sí, era la forma despectiva de verlos porque ellos eran la descendencia de Abraham y el resto era nada, pues. Y esto no es la Biblia. Error grandísimo. Claro. Para salvar al mundo. Exactamente, no vino para salvar una. Miren, Dios no vino para salvar solo un país o solo una familia o solo una. No, vino para salvar la tierra, para salvar a todos los hombres. Dice aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego. Abran los ojos, le dice Israel. No hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor, ¿cómo? De todos. El mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué es invocar a Dios? Orar, pero además de orar es un clamor profundo. La invocación es un clamor profundo. Quizás muchos de nosotros hemos invocado a Dios solo en el momento en que hemos tenido una gran angustia. Es humano, es humano. Pero hay un momento en que nosotros nos postramos al suelo, ponemos las manos, la cabeza, todo, y le decimos, Dios de toda la gloria, tú eres el único que puede actuar en esta situación. Yo no encuentro la salida. Yo no veo la salida, pero tú sí la ves. Y tú sí puedes abrir el camino. O sea, el que invocare ese nombre del Señor, el nombre del Dios verdadero, no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos de los que invocaren el nombre de Jesús van a ser salvos? Todos. Todos. Y esto, hermano, es algo que las religiones no te pueden dar. Ya les he dicho mucho. Lean la Escritura y díganme dónde dice, sigue tal religión y serás salvo. Ninguna. Las religiones son prácticas. Las prácticas no pueden salvar porque la justicia de Dios es por fe. Es decir, creer lo que Dios hizo. La religión te dice, haz algo. La fe en Cristo te dice, consumado es. La fe te dice que hagas algo, la religión te dice, haz algo para que pueda llegar esa gracia, esa salvación. La fe en Cristo te dice, consumado es. Ya Él lo hizo todo, la gloria es para Él. Mi amado hermano, quisiera solamente concluir con este
pasaje que vimos, Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos prerequisitos: confesarlo con nuestra boca, trayendo gloria a su nombre, y creerlo en nuestro corazón. Esto es algo que no pueden, mi hermano, experimentar los musulmanes, porque su profeta está en la tumba en Medina. Esto es algo que no pueden experimentar los budistas, porque Gautama Buda está en su tumba en Asia. Pero nosotros los creyentes podemos decirle al mundo: la tumba está vacía. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esto hace de Cristo la singularidad. De Él te predico yo, y es mi oración que en esta mañana puedas afirmarte en esa fe, para vivir por esa fe, sabiendo que todos los que hemos creído somos salvos en Cristo Jesús y no vamos a ser avergonzados nunca. La gloria sea al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por todas tus misericordias y tus bondades. Te pedimos, Señor, en esta mañana que conforme a las misericordias tuyas, toda la verdad que hemos escuchado por tu palabra, en el Espíritu Santo, Señor, la podamos recibir. Que podamos abrazar y conocer la verdad, Señor, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Ayúdanos ahora y siempre, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, en nuestra vida y en nuestra descendencia sea para la gloria de tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a tener a los hermanos de la alabanza para cerrar. Por favor, no se vayan. Recuerde que vamos a repartir los juguetes rápidamente y después quiero tener una reunión con los diáconos. También recordarle, hay un evento, ¿dónde es? ¿En el primer piso? Sí. En el primer piso, el 17 de diciembre, de 10 a 2 de la tarde,